Rebelión en la granja. Capítulo 9. El corte en la pezuña de Boxer demoró mucho en cicatrizar. Comenzaron a reconstruir el molino el día después de que habían terminado las celebraciones. Boxer se rehusó a perder un solo día de trabajo y tomó como una cuestión de honor no dejar que se notara el dolor que sufría. Por las tardes admitía en secreto, frente a Clover, que la pezuña le molestaba mucho. Clover lo curaba con emplastos de hierbas que preparaba masticándolos y tanto ella como Benjamín le pidieron a Boxer que no trabajara tanto. Los pulmones de un caballo no duran para siempre, le decía ella, pero Boxer no los escuchaba. Según decía, le quedaba solo una ambición real, ver la construcción del molino bien adelantada antes de haber alcanzado la edad de jubilarse. En un principio, cuando se habían formulado las leyes de la granja animal por primera vez, la edad de jubilación para los cerdos y los caballos había sido establecida en 12 años, para las vacas en 14, para los perros en 9, para las ovejas en 7 y para las gallinas y los gansos en 5. Se habían establecido pensiones generosas para los retirados, pero hasta ahora ningún animal se había jubilado y últimamente el tema volvía cada vez con más frecuencia a las discusiones. Ahora que el pequeño campo detrás del huerto había sido dispuesto para la cebada, se rumoreaba que la esquina de los campos grandes se cercaría para transformarla en un lugar destinado a los animales jubilados. Para un caballo, la pensión serían 2,5 kilos de maíz al día, y en invierno 7,5 kilos de heno con una zanahoria o tal vez una manzana en los días de fiesta pública. El cumpleaños de Boxer llegaría a fines del verano siguiente. Mientras tanto, la vida era dura. El invierno resultó tan frío como el anterior y la comida se redujo aún más. De nuevo se disminuyeron todas las raciones, excepto la de los perros y los cerdos. Distribuir raciones demasiado iguales sería contrario a los principios del animalismo, según explicó Squealer. De cualquier manera, no tuvo dificultades para demostrar a los animales que en realidad no había una carencia de comida y no importaba lo que las apariencias pudieran indicar. En ese momento habían tenido que hacer un reajuste de las raciones. Squealer siempre hablaba de un reajuste, nunca de una reducción, pero comparando con los tiempos de Jones, las mejoras eran enormes. Leyendo los datos con voz chillona y rápida, demostró en detalle a los demás que tenían más avena, más heno y más nabos de los que solían recibir en los tiempos de John, que trabajaban menos horas, que el agua que bebían era de mejor calidad, que vivían más, que una proporción mayor de los recién nacidos sobrevivía en la infancia, que tenían más paja en sus pesebres y que sufrían menos a causa de las pulgas. Los animales le creyeron cada palabra, aunque en verdad Jones y todo lo relacionado con él no era más que una sombra en sus memorias. Sabían que ahora la vida era dura y áspera, que solían tener hambre y frío, y que estaban trabajando todo el tiempo excepto cuando dormían. Pero sin duda había sido peor en los viejos tiempos. Estaban contentos de creer esto. Además, en aquellas épocas habían sido esclavos, mientras que ahora eran libres, y eso significaba una gran diferencia, como Squealer nunca se olvidaba de destacar. Ahora había más bocas que alimentar. En el otoño las 4 cerdas tuvieron crías al mismo tiempo, y entre todas tenían que amamantar a 30 cochinillos. Los nuevos cerditos tenían manchas y como Napoleón era el único que también las tenía en la granja, era fácil adivinar su paternidad. Más tarde se anunció que, cuando se consiguieran ladrillos y madera, se les construiría un aula en el jardín de la granja. Por el momento, Napoleón les daría clases en la cocina de la casa personalmente. Hacían sus ejercicios en el jardín, aunque evitaban que jugaran con los otros animales jóvenes. Más o menos en esa época se decidió que, cuando un cerdo y otro animal se encontraran en un camino, este último debería correrse para darle paso. Y también que todos los cerdos de cualquier grado tendrían el privilegio de utilizar cintas verdes en sus colas todos los domingos. La granja había tenido un año bastante exitoso, pero todavía estaba corta de dinero. Había ladrillos, arena y cemento para comenzar a construir el aula, y también sería necesario empezar a ahorrar algo de dinero para comprar la maquinaria requerida para el molino. Luego se precisaron velas y lámparas de aceite para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón,
se la prohibía a los otros cerdos argumentando que los hacía engordar, y todos los repuestos necesarios de herramientas, clavos, cuerdas, carbón, cables, rastrillos y también galletas para perros. Vendieron una parva de heno y parte de las papas. Además, aumentaron el contrato por los huevos hasta llevarlo a 600 por semana, por lo que este año las gallinas apenas llegaron a tener una cantidad suficiente de pollitos como para mantener su número en el mismo nivel. Las raciones ya disminuidas en diciembre se redujeron nuevamente en febrero, y se prohibió el uso de lámparas en los pesebres para ahorrar aceite. Pero los cerdos parecían bastante confortables y de hecho estaban ganando peso. Una tarde de fines de febrero comenzó a flotar por la granja un aroma caliente, rico, apetitoso, como nunca antes lo habían olido los animales. Provenía de la casita en la que John solía elaborar su cerveza, que se encontraba más allá de la cocina. Algunos decían que parecía el olor a la cebada al cocinarse. Los animales olisquearon el aire hambrientos y se preguntaron si estaban preparando un plato caliente para la cena. Pero no apareció ningún plato caliente, y el domingo siguiente se anunció que toda la cebada sería reservada para los cerdos. El campo que estaba más allá del huerto ya había sido sembrado con cebada, y pronto se supo que los cerdos estaban recibiendo medio litro de cerveza por día, excepto Napoleón, que recibía 2,5 litros, que se le servían en la sopera de la vajilla Crow Derby. Pero, si bien no faltaban penurias para lamentar, en parte estaban compensados por el hecho de que ahora la vida tenía una dignidad mayor de la que habían tenido antes. Existían más canciones, más discursos, más desfiles. Napoleón había ordenado que una vez por semana debía haber una manifestación espontánea, con el objetivo de celebrar las luchas y los triunfos de la granja animal. A la hora señalada, los animales tenían que dejar el trabajo y marchar por los límites de la granja en formación militar, con los cerdos al frente, luego los caballos, las vacas, las ovejas y las aves. Los perros flanqueaban el desfile, y a la cabeza de todos marchaba el gallo negro de Napoleón. Boxer y Clover siempre llevaban entre medio de ellos la bandera verde con la pezuña y el cuerno, y la frase «Larga vida al camarada Napoleón». Luego llegaba el recitado de los poemas compuestos en honor de Napoleón, y el discurso de Squealer, que contaba datos acerca del crecimiento de la producción de alimentos. Al final de la ceremonia se hacía un disparo con el rifle. Las ovejas eran las más devotas de las manifestaciones espontáneas, y si alguno se quejaba, como hacían a veces algunos animales, cuando no había ni cerdos ni perros cerca, de que perdían el tiempo y de que los agotaba estar parados en el frío, las ovejas los silenciaban con sus tremendos válidos que decían: 4 patas bueno, 2 piernas malo. Pero en general la mayoría de los animales disfrutaba estas celebraciones. Les resultaba reconfortante que les recordaran que, después de todo, eran sus propios amos y que el trabajo que realizaban era para su propio beneficio, porque gracias a las canciones, las marchas, los datos de Squealer, el trueno del rifle, el canto del gallo y la bandera flameante podían olvidar que sus estómagos estaban vacíos, por lo menos durante un rato. En abril se proclamó que la granja animal era una república, y era necesario elegir un presidente. Solo hubo un candidato, Napoleón, que fue elegido por unanimidad. El mismo día se anunció que habían encontrado nuevos documentos con más detalles acerca de la complicidad de Snowball con Jones. Al parecer, Snowball no solo había intentado hacer que perdieran la batalla del establo de las vacas por medio de estratagemas, sino que había peleado abiertamente al lado del señor Jones. De hecho, había sido él quien había dirigido las fuerzas de los seres humanos y arremetió con ellos mientras gritaba «¡Larga vida a la humanidad!». Las heridas sobre la espalda de Snowball, que algunos animales recordaban haber visto, se las había infligido Napoleón con sus dientes. En medio del verano, Moses, el cuervo, reapareció de un modo sorpresivo en la granja, después de una ausencia de muchos años. Estaba prácticamente igual. Seguía sin trabajar y continuaba hablando siempre sobre la montaña de azúcar. Se colgaba de su gancho, sacudía sus alas negras y hablaba cada vez que alguien estaba dispuesto a escucharlo. «Allá arriba, camaradas», decía con solemnidad, señalando hacia el cielo con su largo pico, «allá arriba, justo del otro lado de la nube que pueden ver, allá está la montaña de azúcar,
ese país de felicidad en que los animales pobres descansarán por siempre de sus trabajos. Incluso aseguraba haber llegado allí en el vuelo más alto de su vida y haber visto los campos infinitos de tréboles, tortas de lino, además de terrones de azúcar creciendo en los cercos de plantas. Muchos de los animales le creyeron. Ahora razonaban. Sus vidas eran hambrientas y trabajosas. Entonces, ¿no estaría bien y sería justo que existiera un mundo mejor en alguna parte? Algo difícil de determinar era la posición de los cerdos respecto a las palabras de Moses. Todos aseguraban desdeñosamente que las historias de Moses acerca de la montaña de azúcar eran mentira, y aún así le permitían quedarse en la granja, sin trabajar y con una pequeña ración de cerveza cada día. Boxer, después de que su casco cicatrizó, trabajó más fuerte que nunca. De hecho, todos los animales trabajaron como esclavos ese año. Además del trabajo regular de la granja y la reconstrucción del molino, estaba el aula para los cerdos jóvenes, que se comenzó en marzo. A veces las horas largas con comida insuficiente eran difíciles de soportar, pero Boxer nunca vacilaba. En nada de lo que dijera o hiciera había un solo signo de que su fuerza ya no siguiera siendo la misma. Solo su apariencia había cambiado un poco. Su pelaje era un poco menos brillante de lo que había sido, y sus grandes ancas parecían un poco más delgadas. Los otros decían, Boxer volverá a engordar cuando crezca el pasto de la primavera. Pero creció el pasto de la primavera y Boxer no engordó ni un gramo. A veces, en la subida que conducía a la cima de la cantera, cuando formaba sus músculos contra el peso de alguna enorme piedra, parecía que nada lo mantenía en pie, excepto el deseo de continuar. En esos momentos se veía cómo en sus labios se formaban silenciosamente las palabras «trabajaré más duro». Es que ya no le quedaba voz. Una vez más, Clover y Benjamín le advirtieron que cuidara su salud, pero Boxer no les prestó atención. Su cumpleaños número 12 se estaba acercando. No le importaba lo que pasara mientras hubiera acumulado una buena cantidad de piedras antes de retirarse con su pensión. Durante un anochecer, en el verano, un rumor repentino comenzó a recorrer la granja, acerca de que algo malo le estaba ocurriendo a Boxer. Se había ido solo a arrastrar una carga de piedra hasta el molino, y seguramente el rumor era verdad. Unos minutos después, 2 palomas llegaron volando con la noticia. Boxer se cayó, está tirado y no se puede parar. Cerca de la mitad de los animales de la granja se lanzó hacia la loma donde estaba el molino. Allí yacía Boxer, entre las lanzas del carro, con el pescuezo retorcido, sin poder ni siquiera levantar su cabeza. Sus ojos estaban vidriosos y sus costados cubiertos de sudor. Un hilo de sangre goteaba de su boca. Clover cayó de rodillas a su lado. «Boxer», lloró, «¿cómo estás?» «Es mi pulmón», dijo Boxer con una voz débil. «No importa. Creo que serán capaces de terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedras acumuladas. Además, solo me quedaba un mes de trabajo. A decir verdad, ya estaba esperando ansioso mi retiro, y tal vez, como Benjamín también ha envejecido, lo dejen retirarse al mismo tiempo que a mí, y me pueda hacer compañía». «Hay que conseguir ayuda enseguida», dijo Clover. «Corran, que alguien vaya a informarle a Squealer lo que pasó». Y todos los animales salieron corriendo inmediatamente a la casa para avisarle a Squealer. Solo quedaron Clover y Benjamín, quien se acostó al lado de Boxer y sin hablar mantuvo las moscas alejadas de él, sacudiendo su larga cola. Después de cerca de un cuarto de hora, apareció Squealer, lleno de dolor y preocupación. Dijo que el camarada Napoleón se había enterado de lo sucedido y sentía la más profunda tristeza por esta desgracia, en la que había caído uno de los trabajadores más leales de la granja, y que ya estaba haciendo los arreglos pertinentes para que lo llevaran a atender al hospital de Willingdon. Los animales se sintieron un poco preocupados por esta posibilidad. Salvo Molly y Snowball, ningún otro animal había dejado jamás la granja, y no les gustaba pensar que su camarada enfermo quedara en manos de seres humanos. Sin embargo, Squealer los convenció fácilmente de que el veterinario cirujano de Willingdon trataría el caso de Boxer de forma más satisfactoria que la que se podría haber logrado en la granja. Y cerca de media hora después, cuando Boxer se recuperó un poco, se puso de pie con dificultad y caminó hasta su establo, en donde Clover y Benjamín le habían preparado una buena cama de paja. Durante los 2 días siguientes, Boxer se quedó en su establo.
Los cerdos le habían mandado una botella con una medicina que habían encontrado en el botiquín del baño, y Clover se la daba a Boxer 2 veces por día después de la comida. Durante las tardes, ella se quedaba en su establo, hablando con él, mientras Benjamín espantaba las moscas a su alrededor. Boxer no lamentaba lo que había pasado. Si lograba recuperarse bien, tal vez lograra vivir durante otros 3 años, y ansiaba la tranquilidad de ese tiempo que pasaría en la esquina de los grandes campos. Sería la primera vez que tendría tiempo de ocio para estudiar y mejorar sus conocimientos. Su intención era, según decía, dedicar su vida a aprender las 22 letras del alfabeto que le faltaban saber. Benjamín y Clover solo podían estar con él cuando terminaba el trabajo, y fue justo a la mitad del día cuando vino una carreta para llevárselo. Todos los animales estaban trabajando, sacando las malezas de entre los nabos bajo la supervisión de un cerdo, cuando se quedaron atónitos al ver a Benjamín salir galopando hacia las construcciones de la granja, rebuznando al máximo que daba su garganta. Era la primera vez que veían a Benjamín tan excitado. De hecho, era la primera vez que alguien lo veía galopar. ¡Rápido! ¡Rápido!, gritó. ¡Vengan todos! ¡Se están llevando a Boxer! Sin esperar las órdenes de los cerdos, los animales abandonaron el trabajo y corrieron hacia la construcción de la granja. Efectivamente, en el patio había un carro cerrado con letreros en los costados, tirados por 2 caballos, con un hombre de aspecto malicioso en el asiento del conductor. Los animales se amontonaron alrededor de la carreta. «¡Adiós, Boxer!», le gritaban. «¡Hasta pronto!». «¡Estúpidos, estúpidos!», gritó Benjamín, saltando alrededor de ellos y dando patadas al suelo con sus pequeñas pezuñas. «¡Estúpidos! ¿No ven lo que dice a los costados de la carreta?». Eso les dio una pausa a los animales y se produjo un silencio. Muriel comenzó a deletrear las palabras, pero Benjamín la empujó y en medio de un silencio sepulcral leyó: Alfred Simons, matarife de caballos y preparador de cola de pegar, Willingdon, comerciante en cueros y harina de huesos. ¿No entienden lo que significa esto? Están llevando a Boxer al matadero. Los animales estallaron en un grito de horror. En ese momento, el hombre de la carreta comenzó a dar latigazos a sus caballos y la carreta comenzó a moverse fuera del jardín con un trote rápido. Todos los animales lo siguieron, gritando con todas sus fuerzas. Clover se adelantó a todos. La carreta comenzó a ganar velocidad. Clover intentó galopar, pero sus pesadas patas no le permitieron ir lo suficientemente rápido y solo llegó a trotar. «¡Boxer!», gritó. «¡Boxer! ¡Boxer! ¡Boxer!». Y justo en ese momento, como si hubiera escuchado el ruido de todos afuera, la cabeza de Boxer, con la mancha blanca justo debajo de su hocico, apareció en la ventanita de la parte trasera de la carreta. «¡Boxer!», gritó Clover con voz angustiada. «¡Baja de ahí! ¡Rápido! ¡Te están llevando para matarte!». Todos los animales se sumaron al grito de «¡Baja, Boxer, baja!», pero la carreta ya había ganado velocidad. Se alejaba cada vez más y los dejaba atrás. No estaban seguros de que Boxer hubiera entendido las palabras de Clover, pero un momento después de que su cara desapareció en la ventanita, comenzó a escucharse el terrible ruido de los cascos al golpear los costados de la carreta. Estaba intentando salir a las patadas. Solo era cuestión de tiempo para que las patadas de Boxer transformaran la carreta en un montón de astillas. Pero no, sus fuerzas ya lo habían abandonado, y unos momentos después el tamborileo de sus cascos se hizo más suave, hasta desaparecer. En su desesperación, los animales comenzaron a gritar a los 2 caballos de la carreta para que se detuvieran. «¡Camaradas, camaradas!», les gritaban. «¡No lleven a su propio hermano a la muerte!». Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes como para entender lo que estaba pasando, solo bajaron las orejas y apuntaron el paso. La cara de Boxer no volvió a aparecer por la ventanita. Alguien pensó en correr para cerrar el portón de hierro de la entrada, pero ya era demasiado tarde. La carreta lo estaba atravesando y desaparecía rápidamente por el camino. Nunca más vieron a Boxer. 3 días después se anunció que había muerto en el hospital de Willingdon, a pesar de haber recibido todas las atenciones que se pudieran dar a un caballo. Squealer llegó para transmitir la noticia a todos. Según dijo, él había estado presente durante las últimas horas de Boxer. «Fue la visión más conmovedora que vi jamás», dijo Squealer, levantando la pata para secar una lágrima. «Estuve al lado de su cama hasta el último momento, y al final, cuando estaba demasiado débil para hablar,
murmuró en mi oído que lo único que lamentaba era tener que irse para siempre antes de que el molino estuviera terminado. Susurró: «Adelante, camaradas, adelante en nombre de la rebelión. Larga vida a la granja animal, larga vida al camarada Napoleón. Napoleón siempre tiene razón». Esas fueron sus últimas palabras, camaradas. En ese momento, Squealer cambió repentinamente de actitud. Se quedó en silencio por un momento, y sus ojos pequeños enviaron breves miradas suspicaces hacia todos lados antes de continuar. Había llegado a sus oídos, dijo, que un rumor tonto y malintencionado había circulado cuando se llevaron a Boxer. Algunos de los animales habían notado que la carreta que se llevó a Boxer tenía carteles que decían «Matarife de caballos», y habían llegado a la conclusión de que Boxer había sido enviado al matadero. Era casi increíble, dijo Squealer, que algún animal pudiera ser tan estúpido. Seguramente, gritó indignado, sacudiendo su cola y saltando de lado a lado. Seguramente conocían al amado líder, el camarada Napoleón, y sabían que no podía hacer algo así. La explicación era muy simple. La carreta antes había sido propiedad de un matarife, y se la había comprado el veterinario cirujano que todavía no había pintado encima del nombre viejo. Así era como se había producido el error. Los animales sintieron un alivio enorme al escuchar esto, y cuando Squealer siguió dando detalles del lecho de muerte de Boxer, el admirable cuidado que había recibido y lo costosas que habían resultado las medicinas por las que había pagado Napoleón, sin pensar en su precio, sus últimas dudas desaparecieron, y el dolor que sintieron por la muerte de su camarada se vio atemperado por la idea de que, por lo menos, había muerto feliz. Napoleón en persona apareció en la reunión del domingo siguiente y pronunció una breve oración en honor a Boxer. Dijo que no había sido posible traer nuevamente los restos del camarada para enterrarlos en la granja, pero que había ordenado que se hiciera una enorme corona con los laureles del jardín para que la colocaran en la tumba de Boxer. Y los cerdos tenían la intención de realizar un banquete recordatorio en honor de Boxer unos días después. Napoleón terminó su discurso recordando las dos máximas favoritas de Boxer: «Trabajaré más duro» y «El camarada Napoleón siempre tiene razón». Máximas que, según dijo, todos los animales deberían adoptar como propias. El día del banquete llegó una carreta de la cantina, proveniente de Willingdon, y descargó una enorme caja de madera en la granja. Esa noche se sintió el ruido de animales cantando a todo volumen, que siguió con una violenta pelea que terminó a las 11 con un tremendo ruido de vidrios al romperse. Nadie salió de la casa antes de mediodía, al día siguiente, y comenzó a circular el rumor de que, de una manera u otra, los cerdos habían conseguido el dinero para comprarse otro cajón de whisky. Capítulo 10. Pasaron los años, las estaciones llegaron y se fueron. La corta vida de los animales pasó volando. Llegó un momento en que nadie recordaba ya los viejos tiempos de la rebelión, excepto Clover, Benjamín, Moses el cuervo y algunos cerdos. Muriel estaba muerta. Bluebell, Jessie y Pincher estaban muertos. Jones también había muerto en una casa para alcohólicos en otra parte del condado. Nadie recordaba a Snowball, nadie recordaba a Boxer, excepto los pocos que lo habían conocido. Clover ya era una yegua pesada y vieja, con las articulaciones endurecidas y los ojos llorosos. Ya hacía 2 años que ella había pasado al momento de su retiro, pero en realidad nunca se había jubilado ningún animal. Hacía tiempo que se habían abandonado las charlas acerca de reservar una de las esquinas del campo para los animales que se retiraran. Napoleón ya era un cerdo maduro de más de 150 kilos. Squealer estaba tan gordo que apenas podía ver más allá de sus ojos. Solo el viejo Benjamín estaba igual que siempre, excepto porque su hocico se había vuelto un poco más gris y desde la muerte de Boxer se lo veía más decaído y taciturno que nunca. Ahora había más criaturas que antes en la granja, a pesar de que el crecimiento no había resultado tan grande como se esperaba en los tiempos del comienzo. Para muchos de los animales que habían nacido en los últimos años, la rebelión era solo una débil tradición, transmitida de boca en boca, y otros que habían sido comprados nunca habían escuchado nada sobre el asunto hasta llegar a la granja. Esta tenía ahora 3 caballos, además de Clover. Eran bestias de buena raza, con ganas de trabajar y buenos camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos fue capaz de aprender el alfabeto más allá de la B.
Aceptaron todo lo que les dijeron acerca de la rebelión y los principios del animalismo, especialmente cuando les hablaba Clover, por la que tenían un respeto casi filial, pero era bastante dudoso que entendieran algo de lo que se les decía. La granja era más próspera ahora. La habían extendido gracias a la compra de 2 campos al señor Pilkington. El molino estaba finalmente completado y la granja poseía una trilladora y un elevador de heno propios, además de varias construcciones que se le habían agregado. Whymper mismo se había comprado un carruaje ligero. Sin embargo, el molino no se usaba para generar electricidad. Se lo utilizaba para moler maíz y daba unas importantes ganancias de dinero. Pero los animales estaban trabajando duramente para construir otro molino. Cuando este estuviera terminado, según decían, le instalarían dínamos. Pero ya nadie hablaba de los lujos sobre los que les había enseñado a soñar Snowball. Los pesebres con luz eléctrica y agua caliente o fría y la semana de 3 días. Napoleón había denunciado que semejantes ideas eran contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, decía, estaba en trabajar duro y vivir frugalmente. Por alguna razón parecía que la granja se había enriquecido sin hacer más ricos a los animales, excepto, por supuesto, a los cerdos y a los perros. Tal vez esto fuera, en parte, porque había demasiados cerdos y demasiados perros. No es que estas criaturas no trabajaran a su manera. Squealer, por ejemplo, nunca se cansaba de explicar, de supervisar o de organizar la granja. Mucho de este trabajo no era del tipo que los animales más incultos de la granja pudieran entender. Por ejemplo, Squealer les decía a los animales que los cerdos pasaban todo el día en trabajos exhaustivos y misteriosos sobre cosas llamadas carpetas, informes, actas y memorandos. Se trataba de largas hojas de papel que debían ser cubiertas por letras apretadas que una vez completadas se quemaban rápidamente en el horno. Esto era de una importancia fundamental para el bienestar de la granja, decía Squealer. Pero aún así ni los cerdos ni los perros producían ninguna comida ni trabajo, y había muchos de ellos, para colmo, siempre con buen apetito. Mientras tanto, para los demás, por lo menos hasta donde sabían, la vida siempre había sido así. En general tenían hambre, dormían sobre paja, bebían del estanque, trabajaban en los campos y durante el invierno sufrían el frío y en verano las moscas. Algunas veces, los más viejos de todos esforzaban sus débiles memorias y trataban de determinar si en los primeros tiempos de la rebelión las cosas habían sido mejores o peores. No podían recordarlo. No había nada con lo que pudieran comparar sus vidas actuales. No tenían nada para aferrarse excepto las listas de datos que usaba Squealer, que invariablemente demostraba que todo mejoraba y mejoraba. Para los animales era un problema insoluble, porque ahora tenían muy poco tiempo para especular sobre el tema. Solo el viejo Benjamín lograba recordar cada detalle de su larga vida, y saber que las cosas nunca habían sido ni serían mucho mejor o peor. El hambre, el agotamiento o la incomodidad, según decía, formaban parte de una ley inalterable. Aún así, los animales nunca perdieron la esperanza. Es más, nunca perdieron ni por un instante su sentido del honor y la sensación del privilegio que significaba ser miembros de la granja animal. Todavía eran los únicos animales en todo el país, en toda Inglaterra, propietarios y administradores de su propia granja. Ninguno de ellos, ni siquiera el más joven o los más recientes llegados, a los que habían traído de granjas a 15 o 30 kilómetros, cesaron jamás de maravillarse de esto. Y cuando escuchaban el disparo del rifle o veían ondear la bandera verde en la punta del mástil, sus corazones se hundían en un orgullo inagotable, y las charlas se remontaban siempre a los viejos tiempos de gloria, la expulsión de Jones, la escritura de los 7 mandamientos, las grandes batallas en las que habían vencido a los invasores humanos. No habían abandonado ninguno de los viejos sueños. Todavía creían en la República de los Animales que Major había predicho, en la que los verdes campos de Inglaterra dejarían de ser hollados por el pie del hombre. Algún día llegaría. No sería en poco tiempo. Tal vez no sería mientras viviera alguno de los animales que ahora habitaba la granja, pero se estaba acercando. Incluso la canción Bestias de Inglaterra todavía se cantaba secretamente en algunas partes. De cualquier manera, era claro que todos los animales la sabían, a pesar de que ninguno se atreviera a cantarla en voz alta.
Podía ser que sus vidas resultaran duras y que no hubieran podido completar todas sus esperanzas, pero estaban conscientes de que no eran como los otros animales. Si tenían hambre, no era causa de la manera tiránica en que los alimentaban los hombres. Si trabajaban más fuerte, por lo menos trabajarían para sí mismos. Ninguna criatura caminaba sobre dos piernas. Ninguna criatura llamaba amo a otra. Todos los animales eran iguales. Un día, a comienzos del verano, Squealer ordenó a las ovejas que lo siguieran hasta un pedazo de campo que no se utilizaba en el otro extremo de la granja y que estaba cubierto de retoños de abedul. Las ovejas pasaron todo el día arrancando las hojas bajo la supervisión de Squealer. Él volvió a la casa por la tarde, pero, como hacía calor, les dijo a las ovejas que se quedaran allí. Así terminaron viviendo en el campo durante toda una semana, en la que los otros animales no las vieron. Squealer pasaba gran parte del día con ellas. Se decía que les estaba enseñando a cantar una nueva canción para la que se necesitaba intimidad. Una tarde agradable, cuando los animales terminaron de trabajar, comenzaron a volver hacia los establos, a donde ya había regresado las ovejas. A mitad del camino se escuchó, proveniente del jardín, el relincho terrible de un caballo aterrorizado. Los animales se detuvieron alarmados. Era la voz de Clover. Ella relinchó de nuevo, y todos los animales se lanzaron a correr al galope y entraron en el jardín. Fue entonces cuando vieron lo que Clover ya había percibido. Había un cerdo caminando sobre sus patas traseras. Sí, se trataba de Squealer. Avanzaba a través del jardín con un poco de torpeza, desacostumbrado todavía a equilibrar todo su peso en esa posición, pero se balanceaba bastante bien sobre sus patas. Un momento después comenzó a salir una larga fila de cerdos por la puerta de la casa. Todos caminaban sobre sus patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros, y había uno o dos que marchaban bastante inseguros, y era claro que les hubiera venido bien contar con un bastón, pero todos dieron una vuelta por el patio de manera bastante digna, y finalmente llegaron los terribles ladridos de los perros y un cacareo agudo del gallo negro, como anticipo de la salida del mismísimo Napoleón, erguido majestuosamente, que lanzaba miradas arrogantes a todas partes con los perros jugueteando a su alrededor. Llevaba un látigo en su pata. Se hizo un silencio mortal. Los animales miraron estupefactos, aterrorizados, acurrucados unos contra otros. La larga fila de cerdos se marchaba lentamente alrededor del jardín. Parecía que el mundo se había puesto del lado del revés. Luego de recobrarse de la sorpresa, y a pesar de todo lo que había pasado, a pesar del terror que les producían los perros y el acostumbramiento desarrollado durante años de nunca quejarse ni criticar, pasara lo que pasara, se hubieran atrevido a levantar voces de protesta. Pero justo en ese momento, todas las ovejas, como si les hubieran dado una señal, lanzaron sus ensordecedores balidos que decían: 4 patas buenos, 2 mejor. 4 patas bueno, 2 mejor. 4 patas bueno, 2 mejor. Así siguieron durante 5 minutos sin parar, y para cuando las ovejas se terminaron de tranquilizar, la oportunidad de protestar ya había pasado, porque los cerdos habían marchado nuevamente al interior de la casa. Benjamín sintió el aliento de una nariz en su hombro. Se dio vuelta. Era Clover. Sus ojos envejecidos parecían más apagados que nunca. Sin decir una palabra, le tiró suavemente de las crines y lo condujo hasta la pared del fondo del granero, donde estaban escritos los 7 mandamientos. Se quedaron observando la pared cubierta de brea con letras blancas durante 1 o 2 minutos. «Mi vista está fallando», dijo finalmente. Ni siquiera hubiera podido leer lo que estaba escrito ahí cuando era joven. «Pero me parece que la pared está diferente, Benjamín. ¿Los 7 mandamientos están iguales que antes?» Por primera vez, Benjamín aceptó romper su regla y leyó en voz alta lo que estaba escrito en la pared. No había nada, excepto un solo mandamiento que decía: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Después de esto, no resultó extraño que, al día siguiente, los cerdos que supervisaban el trabajo de la granja llevaran látigos en sus patas. No les extrañó notar que los cerdos habían comprado una radio inalámbrica. Estaban arreglando las instalaciones de un teléfono y se habían suscrito a John Bull, la revista Tits Bits y al diario Daily Mirror.
No les pareció extraño ver a Napoleón deambulando por la granja con una pipa en la boca, y ni siquiera les llamó la atención ver a los cerdos salir vestidos con ropa extraída de los armarios del señor Jones. Napoleón mismo apareció con un sobretodo negro, tiradores y polainas de cuero, mientras que su cerda favorita apareció en un vestido de seda que la señora Jones solía usar los domingos. Una semana después, a la tarde, llegó un buen número de carros de 2 ruedas a la granja. Un grupo de granjeros, vecinos, había sido invitado para realizar una inspección. Se les mostró toda la granja y expresaron gran admiración por todo lo que vieron, especialmente el molino de viento. Los animales estaban escarbando el campo de nabos. Trabajaban con diligencia, casi sin levantar las cabezas del piso y sin saber si debían tenerles más miedo a los hombres que los visitaban o a los cerdos. Esa noche llegaron risas y cantos a todo volumen que provenían de la casa de la granja, y repentinamente sintieron curiosidad. Al escuchar el sonido de las voces entremezcladas, sintieron una curiosidad incontenible. ¿Qué podría estar pasando allí dentro ahora que, por primera vez, los animales y los hombres se encontraban en condiciones de igualdad? Comenzaron a deslizarse por el jardín, todos juntos hacia la casa, sin hacer el más mínimo ruido. Se detuvieron en la entrada del jardín, atemorizados por seguir adelante, pero Clover marcó el camino. Se acercaron a las escaleras de la casa en puntas de pie y los animales, que eran lo suficientemente altos, alcanzaron a espiar a través de la ventana del comedor. Ahí adentro, media docena de los cerdos más eminentes se sentaban alrededor de una mesa junto a una media docena de granjeros, con Napoleón a la cabecera. Los cerdos se mostraban totalmente cómodos en las sillas. El grupo había estado disfrutando de un juego de cartas, pero parecía que acababan de parar por un momento, evidentemente para picar algo de comida. Circulaba una jarra enorme y servían cerveza en los vasos vacíos. Nadie notó las caras maravilladas que los observaban desde la ventana. El señor Pilkington de Foxwood se puso de pie, con el vaso en la mano. Dijo que quería pedir a todos que realizaran un brindis, pero que antes de hacerlo quería decir algunas palabras que sentía que debía pronunciar. Dijo que era una fuente de gran satisfacción para él y para todos los presentes, por supuesto, saber que había llegado a su fin un largo periodo de desconfianza y equivocaciones. Había tenido una época, no es que él o alguno de los presentes en aquel lugar hubiera compartido esos sentimientos, pero realmente había habido una época en la que los respetables propietarios de la granja animal habían sido observados, no diría que con hostilidad, pero tal vez con una cierta cuota de recelo por sus vecinos humanos. Habían ocurrido incidentes y habían circulado ideas erróneas. Muchos habían sentido que una granja que fuera propiedad de los cerdos que la dirigían era algo anormal, y se pensaba que tendría efectos indeterminados en el vecindario. Muchos granjeros habían puesto, sin más investigaciones, que en esta granja prevalecía un espíritu de libertinaje e indisciplina. Se habían sentido nerviosos por los efectos que esto pudiera tener sobre sus propios animales o incluso sobre sus empleados humanos. Pero todas esas dudas habían desvanecido. Hoy, él y sus amigos habían visitado la granja animal e inspeccionado cada centímetro con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solo los métodos más modernos, sino también una disciplina y un orden que debían ser un ejemplo para todos los granjeros del mundo. Él creía que era correcto afirmar que los animales inferiores de esta granja hacían más trabajo y recibían menos comida que cualquier animal en el condado. Es más, él y los amigos que lo visitaban hoy habían observado varios aspectos de la organización que tenían la intención de incorporar en sus propias granjas inmediatamente. Quería terminar su discurso, dijo, enfatizando una vez más los sentimientos de amistad que existían y debían seguir existiendo entre la granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no debía ocurrir jamás un choque de intereses de ningún tipo. Sus luchas y dificultades eran las mismas. ¿Acaso el trabajo no resultaba ser un problema igual en todas partes? En ese momento pareció que el señor Pilkington estaba por contar algún chiste preparado con anterioridad, pero durante un instante lo dominó la risa y no fue capaz de articular las palabras. Después de un rato de sofocón, durante el que muchos rostros enrojecieron, logró decir:
Si ustedes deben luchar con los animales inferiores, nosotros no estamos mucho mejor. Tenemos nuestras propias clases bajas. Estas palabras divertidas levantaron un rugido de aprobación en la mesa, y el señor Pilkington felicitó a los cerdos por las raciones bajas, las largas horas de trabajo y la ausencia general de mimos excesivos que habían observado en la granja animal. Y ahora, dijo finalmente, solicitaba al grupo que se pusiera de pie y se aseguraran que sus vasos estaban llenos. «Caballeros», concluyó el señor Pilkington, «caballeros, brindemos todos juntos por la prosperidad de la granja animal». Hubo un festejo entusiasta y el ruido de pies que agolpaban el piso. Napoleón estaba tan orgulloso que dejó su lugar para rodear la mesa y chocar las copas con el señor Pilkington antes de vaciarla. Cuando los festejos se apagaron un poco, Napoleón, que se había quedado de pie, advirtió a los demás que él también tenía algunas palabras para decir. Como todos los discursos de Napoleón, fue corto y conciso. Él también aseguró que estaba contento de que se hubiera terminado el periodo de equívocos. Durante mucho tiempo había circulado el rumor, según tenía razones para creer, se había difundido a causa de algún enemigo malicioso, de que había algo subversivo e incluso revolucionario en la perspectiva de él y de sus colegas. Se los había acusado de intentar esparcir la rebelión entre los animales de otras granjas. Nada estaba más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y antes, era vivir en paz y en relaciones normales de comercio con sus vecinos. Esta granja que tenía el honor de comandar, agregó, era una empresa corporativa. Los títulos de propiedad, que eran de su posesión, pertenecían a todos los cerdos juntos. Creía firmemente, según dijo, que no sobrevivía ninguna de todas las suspicacias, pero se acababan de introducir cambios en la rutina de la granja que tendrían el efecto de fomentar aún más la mutua confianza. Hasta entonces, los animales habían tenido la estúpida costumbre de llamarse camaradas entre sí. Esto sería suprimido. También había existido otra extraña costumbre, cuyo origen era desconocido, de marchar todos los domingos frente a la calavera de un cerdo que estaba clavada en un poste en el jardín. Esto también se suprimiría, y la calavera ya había sido enterrada. Los visitantes, seguramente, también habían visto la bandera verde que flameaba en el extremo del mástil. Si era así, habrían notado que la pezuña y el cuerno blanco que habían sido dibujados antes, ahora habían desaparecido. En adelante quedaría una bandera totalmente verde. Dijo que solo tenían una crítica para hacer al discurso de su vecino, el señor Pilkington. El señor Pilkington se había referido todo el tiempo a la granja animal. Por supuesto que él no podía saberlo, porque Napoleón estaba por anunciarlo por primera vez, que el nombre granja animal había sido abolido. De ahora en más, la granja sería conocida como Granja Manor, que según él creía era su nombre original. «Caballeros», concluyó Napoleón, «les ofrezco hacer el mismo brindis que antes, pero de una manera distinta. Llenen sus vasos hasta el borde, caballeros. Aquí está mi brindis, por la prosperidad de la Granja Manor». Nuevamente se levantó el mismo festejo aprobatorio que antes, y vaciaron los vasos hasta el fondo. Mientras tanto, a los animales que observaban la escena desde el exterior, les pareció que ocurría algo extraño. ¿Qué era lo que había pasado en los rostros de los cerdos? Los ojos apagados de Clover saltaron de unos a otros. Algunos tenían 5 papadas, otros 4 y otros 3. ¿Pero qué era lo que parecía estar derritiéndose y cambiando? Luego llegó el final del aplauso. El grupo retomó las cartas y continuó su juego, en donde lo habían interrumpido, y los animales retrocedieron en silencio. Pero no habían recorrido ni 20 metros cuando se detuvieron un momento. Un alboroto de voces llegó de la casa. Corrieron de nuevo hacia ella y espiaron otra vez por la ventana. Había comenzado una terrible pelea. Había gritos, golpes en la mesa, miradas desconfiadas y furiosas negativas. Al parecer, la causa del problema era que Napoleón y el señor Pilkington habían jugado un as de espadas en la misma mano. 12 voces se levantaron con furia, y resultaron todas iguales. Ahora no quedaba duda acerca de lo que había pasado con las caras de los cerdos. Las criaturas, que miraban desde afuera, pasaban sus ojos de los cerdos a los hombres, de los hombres a los cerdos, y de los cerdos a los hombres nuevamente, pero resultaba imposible decir quién era quién.